aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Hemos venido predicando la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios y único Hijo de María, en estos domingos que le llamamos el ciclo B, cuyo evangelio principal es Marcos, el evangelio más breve de los 16 capítulos, y que probablemente fue el primer evangelio que se puso por escrito para el año 70, no más tarde del 80, a unos 50 años o un poquito menos de la muerte de Jesús. ¿Qué sucedió en ese tiempo antes de que se pusiera por escrito ese testimonio que va a culminar con el Domingo de Ramos? Todavía ni entramos a la Cuaresma, y les menciono ya la historia de la Pasión, según la versión de Marcos, porque allí se nos da una connotación, una forma de decirnos a nosotros que lo que aquí se proclama, lo que fue escrito, es verídico. Allí se nos dice que a un hombre de Cirene le obligaron a cargar la cruz, y ese hombre es el papá de Rufo y Alejandro. En otras palabras, a las personas que se les estaba leyendo o a quienes se les escribió el Evangelio de Marcos, eran personas cuyo padre o tío o abuelo o pariente conocieron personalmente a Jesús. Y usted aquí enfrente de mí y yo frente a ustedes están escuchando esa misma narración de Marcos, de mis labios, para testificar que lo que a nosotros se nos predica sucedió en verdad, que fueron gentes que nos transmitieron lo que de los labios de Jesús brotó, lo que sus manos hicieron cuando Él comenzaba a predicar la buena nueva del reino de Dios. Y lo primero que le sucede a Jesús es la oposición no del mundo visible o presente, de sus oyentes inmediatos, sino de esas fuerzas oscuras, diabólicas, de todas esas realidades que la misma Biblia habla: potestades, poderíos, fuerzas del mal, que aunque no vemos, se dan, existen. Hay muchos documentales que presentan en la televisión, en las cadenas televisivas, diciendo de los
vida alienígena, o sea, extraterrestres, y que tratan de reducir los ángeles de Dios, los misterios de la Biblia, a seres extraterrestres. Mis hermanas y hermanos, la Biblia definitivamente habla de seres invisibles, sí hay esas realidades, pero reducir a Dios y sus ángeles y su mensaje y su proyecto a cosas de esta vida, bien sea las visibles o las invisibles, quedarnos solamente con el espanto de gente endiablada, cuando lo que quiere el Señor es darnos el encanto de su palabra, la profundidad de su mensaje. ¿Para qué fuimos hechos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Es un camino que toda la humanidad sigue y de la cual el autor del libro de Job, digo el autor porque Job puede ser una persona mítica o parte de un drama o de un play. Hay muchos Jobs, muchos hombres que han sufrido injustamente. Hay escritos en la Biblia que no necesariamente sucedieron literalmente como allí se nos dice. Hay una serie televisiva que se llama El Rico y Lázaro, algo así. Y bueno, de allí agarraron ese nombre, pero dan muchas historias de la Biblia. ¿Cuántas cosas no son exactamente como lo dice la Biblia? Pero lo que dice la Biblia es exactamente como sucede. El hijo pródigo, no hay una persona específica a la que se refiere a Jesús, que un padre tenía 2 hijos, por eso lo pone así, porque no se refiere a don fulano que tenía hija fulana y hijo perengano, o sea, con nombres, con peras y manzanas. Por eso son parábolas, para que aplique a todo hombre que tiene hijos que se dividen, que se odian y que buscan reconciliarse. Job, el que escribió esta obra, puede ser que si existió, puede ser que es una obra teátrica, como sea, pero Job representa a aquel hombre que le ha tocado sufrir, como decimos popularmente, le tocó bailar con la más fea. O sea, porque él, siendo un hombre que hacía lo justo, que sepultaba curaba a los heridos, sepultaba a los muertos, hacía caridades a las viudas, al huérfano, al inmigrante, a todos les hacía el servicio de ser un buen huésped, un buen anfitrión, una persona caritativa, y aún así vienen los rayos y le caen de repente y matan las yuntas de bueyes, a las hijas o a los hijos les cae cada desgracia, a él le da la lepra, la mujer se burla de él y de su Dios diciendo, pues ¿en qué Dios crees? Mira lo bien que te portas, lo noble que eres, y mira cómo te castiga ese Dios. Y si no le echaban la culpa a Dios, a los demonios, mira el diablo cómo te trae enredado. Y Job jamás comete un pecado con sus labios. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Y ahora describe su vida como una persona regular. Nosotros que tenemos la tentación de ser famosos o grandes o con dinero, aquí se nos dice algo, mira, ponte a pensar, no importa si eres rico o pobre, si eres famoso, guapo o no tan simpática, como sea. Toda la vida de los seres humanos no es más que lo que una persona que se va al army, al servicio militar, tiene que obedecer lo que le mande a su comandante. Allí no importa si te parece o no. Allí las órdenes se dan para ser obedecidas, no para ser cuestionadas. Usted y yo se nos compara como si hubiéramos entrado a un colegio militar donde venimos a obedecer lo que manda la vida, lo que manda Dios. Nadie pidió nacer, nadie pidió ser mujer o ser hombre, o sí. Nadie escogió a este padre o a esta madre. Nadie escogió a la suegra, ¿verdad? Menos, ay, Dios mío. Pedro no escogió a su suegra, pero estaba enferma. Y llega Jesús y visita a la familia de Pedro, se entera o le enteran que está enferma una persona allí, que es la madre de su discípulo, Simón. Y Jesús no se sienta a la mesa, a mí no me importa quién está enfermo, yo quiero comer. No, Él se preocupa por las personas que le necesitan, pero que se lo piden. ¿Usted cree que Dios no sabe
cuántos enfermos tiene usted en su familia? ¿Usted cree que Dios no sabe cuánta gente ha sido engañada con esas personas que dicen dar sanación o curar y los endiablan más de lo que ya estaban? ¿Usted no sabe que el Señor está al tanto de esos estudiantes que los trajeron sus padres desde pequeños a este país y sin su culpa a ellos se les trata de criminales? Y nuestro presidente ha hablado en contra de ellos, diciendo simplemente que todos los americanos son soñadores. Pero eso no es lo principal de este drama que viven nuestros jóvenes soñadores. El drama es que allá en Washington hay un arzobispo, hay predicadores evangélicos. Allá en Washington hay un representante de la mitad de Fresno, de la parte donde está Clovis. Y este hombre, mientras que por este lado de Fresno está su servidor hablando un mensaje, del otro lado de Fresno en Clovis están dando el mensaje opuesto. ¿Y acaso no me he preguntado, Señor, de verdad yo estoy manipulando tu mensaje, refiriéndolo a los asuntos políticos, financieros, educativos, como son estos jóvenes que quieren seguir adelante en su universidad y tener trabajo? ¿Yo estoy equivocado o ellos lo están? Pero los dos no podemos estar en lo correcto. Por eso, yo que me sentía alejado del centro de la atención de donde se discuten cosas tan importantes como los derechos de los estudiantes de DACA para que se hagan ciudadanos, me doy cuenta que no. En cualquier parte, en cualquier rincón, en cualquier parte donde me encuentre, yo sé que voy a encontrar la manera de tocar el centro, sea Washington, sea Roma, sea Tierra Santa. Estos días me han hecho la propuesta de visitar la tierra de Jesús, nuestro Señor, y de Francisco de Asís y del Padre Pío en octubre. Después les hablaré más de ello. Yo sé que no todos de ustedes podrán ir un día a Tierra Santa y ver y vivir, sentir el aire que respiró Jesús, o allí el mar de Galilea y todos esos lugares. Pero cuando yo les explico el sermón de Marcos en este año, les voy a hacer sentir ese momento en que Jesús hablaba, en que Jesús curaba. Si el Señor me dio el don de la palabra, es para hacerles sentir en vivo qué pasaba en ese instante, cuando levantándose la madre de estar enferma y se pone a servir a los demás. Todos esos detalles del Evangelio de Marcos, el más breve y el primero que se puso por escrito, nos debe ayudar a todos a hacer ese camino catecumenal o camino de discipulado, de seguimiento del Maestro de Galilea a Jerusalén. Pero en medio de estos dos puntos geográficos está Cesarea de Filipo. En el capítulo 8 de Marcos va a ver el Evangelio cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? En otras palabras, ya van varios domingos que vamos a recibir esa buena noticia de Jesucristo según Marcos, y vamos a llegar al domingo cuando Jesús nos pregunte no solamente ¿quién dicen que soy yo? El mundo, los políticos, la economía. No, tú, ¿quién dices que soy yo? En el primer capítulo, cuando Jesús comienza a dar la buena nueva del reino, cuando los demonios se le oponen, que es la primera reacción que recibe Jesús lleno del Espíritu Santo, las fuerzas ocultas del mal son las primeras que se rebelan. Y oíamos hace 8 días: veniste a acabar con nosotros, Jesús de Nazaret, sé quién eres tú. Y aquí volvemos a escuchar que Jesús no les permitía que los demonios hablaran. ¿Por qué? Pues por endiablados, casi por nada. Que el demonio no puede ser discípulo. Mi hermana y mi hermano, ¿tú tienes algún pariente, alguna persona que está endiablada? A lo mejor sí, o a lo mejor no, y el endiablado eres tú, ¿verdad? ¿Crees que los demás son los endiablados? Pero el endiablado es uno, ¿verdad? ¿Cómo disciernes cuando el demonio está metido en tu casa, en tu persona? No es difícil de detectar. Hace un par de días me trajeron un joven y estaba aquí a media iglesia, y después de la misa me dicen los papás, no sé si estén aquí hoy: padre, haga oración, ¿qué hacemos con nuestro hijo?
Y yo pues lo veía muy bien. Pues lo veía muy bien, pero cuando empezó a hablar cada tontería, dije, de veras que está troles este muchacho, ¿verdad? No, pues ¿cuál es por qué llegó ese? No, pues es que del internet no se despega. ¿Y cuándo fue la última vez que vino a misa? Pues hace como 3 años. Pues síganle en su casa, no ocupan de Dios, de la iglesia. Quédense muy tranquilos viendo el Super Bowl o viendo lo que sea. Ándale, a ver si eso los libera de sus demonios. Ya vienen con el sacerdote, con la idea que el sacerdote es un mago más, es un brujo de tantos. A ver si sí puede. Pues fíjate que así no pongas a prueba a Dios. Dios nunca va a poder con la libertad de las personas, porque Él mismo se puso un límite. El límite es que si tú quieres. Después vendrá otra persona que le dice a Jesús, si tú quieres, cúrame. Claro que Jesús quiere, pero Él espera que se lo pidamos, que hagamos oración, que hagamos ese espacio que Él mismo hizo. Después de hacer curaciones, se fue por la madrugada a orar. Y después sus discípulos lo buscaron, diciéndole, todo el mundo te anda buscando. Por eso, cuando te levantas, enseña a tus hijos que antes que agarren el celular o se esclavicen de la radio o la televisión, hagan un poco de espacio, de tiempo, de silencio, para hablarle a Dios, para hablarle a Jesús. Que venga, que visite tu casa, que por medio de estas imágenes que bendigo del niño Dios, o de un crucifijo, de un rosario, de un cirio, de agua bendita, esté presente siempre en cada hogar la presencia de Dios por esos sacramentales. Para que usted tenga la certeza que Jesús vive contigo, para liberarte, para sanarte, para hacerte sonreír como nadie más podrá hacerlo, porque con Jesús viene la alegría de la presencia de su reino, del Espíritu Santo. Y cuando una persona está triste, cuando una persona está inquieta, cuando una persona busca manipular y controlar a otros, y tú simplemente lo dejas como, luego se arregla, luego se alivia. No hay un luego. El luego, quién sabe, llegue. Más bien, a lo mejor lo que más pronto va a llegar es la muerte, y tú ni cuenta te das que tu pariente, que tu hermano, que tu padre, que tu hija estuvo endiablado por años y no hiciste nada para que Jesús la sanara. Te quedaste tranquilo como, pues es una enfermedad más. Los centros psiquiátricos están llenos de gente endiablada, pero por razones de la ley, por razones de medicina, a un sacerdote no siempre se le permite hacer oración, porque hasta lo demandan a uno. De por sí están locos por muchas razones, y además endiablados, y luego llega el padre para más involucrarlo en problemas. Entonces, no es que Jesús ya dejó de dar el poder a las manos del sacerdote y a su palabra para sanar y para liberar del demonio a tantos. Es porque las personas no son consistentes, no perseveran, no siguen el camino de Jesús de Galilea a Jerusalén, pero pasando por Cesarea de Filipo. Cuando se te pregunte, no tanto cuáles son los ratings de Jesús, qué tan popular es, no, para ti, a mí es lo que me importa. Para ti que escuchas mi palabra, que recibes la Eucaristía cada domingo, que asistes a la misa, para ti, ¿quién soy yo? A Jesús le importa lo que tú sientes por Él, lo que tú quieres de Él, lo que tú piensas de Él, no lo que el mundo, no lo que los demás. Por eso, mis hermanas y hermanos, me ubico yo en la parroquia del Monte Carmelo, en el suroeste de Fresno, sabiendo que a la otra parte, en el norte de Fresno, en Clovis, hay una persona que es senador, cuyos votantes no son para reclamarle que dé su servicio, porque por eso nos sana Dios. Por eso quiere que tus hijos vayan a la universidad, para que una vez que son profesionales se pongan a servir a las comunidades de donde salieron. Hoy se nos dice que la suegra de Pedro fue sanada de la fiebre. ¿Y qué hizo la señora? Muy campante, gracias Jesús, ahí me voy para el mercado. No, se puso a cocinar, se puso a lavarle la ropa, que era un señor de polvoriento que llevaba su vestuario. Se puso a servirles. ¿A qué se puso a hacer la señora? A servir. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hoy el mensaje está
tajante: usted es un discípulo de Jesús, de Galilea a Jerusalén. Pero entre ese camino largo está esos puntos intermedios, como el día de hoy, que vemos que a Jesús quisiéramos comérnoslo, quisiéramos que nos llenara, que nos liberara, que nos satisfaciera. Pero hay gente que no viene a la iglesia y de repente vienen cuando ya el diablo los trae más para allá que para acá. Padre, a ver si con la agüita que le eche, a ver si con eso hay. No, pues eso de a ver si, yo creo que mejor llévatelo a otro lado, porque a mí me estás poniendo en duda. Conmigo no dice a ver si. Conmigo estás comprometido a venir domingo a domingo a hacerte discípulo de Jesús, a escuchar su palabra, a hacer lo que Él ordena, como en la armada militar, donde se obedece al que manda. Si se equivoca la persona que mata o que anda, es un soldado raso que tiene que obedecer. El que comete el pecado es quien lo manda, porque él simplemente va a obedecer. Así es la vida de todo mortal, y en este tipo de vida ha venido el Salvador, el único nombre bajo el cual podamos ser guiados, salvados, liberados, sanados, iluminados. No más que un servicio militar es la vida del hombre sobre la tierra, y sus días son los de un jornalero, uno que le pagan por ir a trabajar en el campo o de la construcción. Se parece a aquel que está trabajando y suspira por la sombra. Yo tengo poca experiencia de trabajar en el campo, pero la poquita fue suficiente como para no quedarme allí. Dios mío, cuando vivía mi madre todavía en el área de Solano y de Fairfield y Vacaville, íbamos y teníamos que cortar la ciruela pasa. Por muy grandotas que estaban así, pero la mayoría más chiquititas, y unos cajononones que teníamos que llenar por $13 fregados. Ay, Dios mío, dije no, mejor le sigo en el seminario. Pero así dice Job, así es la vida de todos los mortales, estar esperando el ratito de un break para irme a la sombra y para tomar un vaso de agua. Así me han tocado meses de decepción. Por mi parte hay tanto dolor que al acostarme digo ¿cuándo va a amanecer? Y cuando amanece, ¿cuándo llega la noche? En fin, no tengo paz. ¿No les ha tocado a alguno de ustedes que hay momentos en la noche que no se puede dormir? Yo les recomiendo, en lugar de tomar pastillas para dormir, que hagan lo posible de dialogar con el Señor. Bueno, decía el Santo Domingo que teníamos que rezar el rosario, pero también decía una estrofa que el demonio a la oreja te está diciendo: no reces el rosario, sigue durmiendo. Y cuando nos dormíamos al estar rezando los misterios, mi madre nomás nos agarraba de la patilla: despierta, y ahí nos tiene. Uno de mis hermanos odiaron el rosario por la manera como nos castigaba mamá. Otros lo amamos más, ¿verdad, Budeto? Pero ¿qué hace un padre o una madre? Ni modo de... ¿Cómo le atinas para ser buen papá o buena mamá, verdad? ¿Cómo corriges a los chamacos? Unos dicen que ya no les puedes dar ni unas nalgadas, que porque te mandan al psicólogo, te llaman al 911 y ya no puede haber aquí de verdad ni una corrección leve, por lo menos, ¿verdad? Las nalgadas son lo más aguadito para no quebrar una pata al chamaco, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros ¿qué hacemos cuando, a pesar de que corriges a tus niños, que sabes que te duele tu cuerpo de ir a trabajar, que no pudiste dormir, empieza a rezar? No le hace que, aunque diga ahí que el diablo de la oreja te está diciendo que no reces el rosario y sigas durmiendo. Mira, en lugar de pastillas para dormir, ponte a hacer el rosario y verás qué sueño tan sabroso te da. Cálele. Vamos a pedirle al Señor que en nuestra vida incluyamos la fe y el amor a esas imágenes religiosas que traen a bendecir, y que le digamos a Jesús: ven y sana a mis hijos, a mi familia, al marido, protégelo de sus enemigos. Cuídense unos a otros, protéjanse. Yo pensando que Fresno no era tan importante en la nación, ¿cómo no? Sí, como les digo, al norte de Fresno está un representante muy importante, que es el que da todo el apoyo al presidente que tenemos en este momento, y que
tratan a como dé lugar de proteger a ese hombre, que la justicia no le afecte. ¿Por qué? Porque son gente que ya no cumplen con su deber como todo soldado raso. ¿Por qué si el presidente dijo que todos los americanos son soñadores, no hubo un arzobispo, no hubo un predicador, no hubo un demócrata o un republicano, un lo que sea, que le contestara y le dijera: es verdad, señor presidente, entre tantas sartas de mentiras, una cosa ha dicho de verdad, que todos los americanos son soñadores? Pero nadie le pudo contestar que los soñadores también son ya americanos. O sea, nadie le dijo lo otro. ¿Qué acaso yo nací en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, y me tengo que quedar aquí en Fresno y desde aquí gritar? Y para que los demás digan: Padre, usted acomode el evangelio para los temas de la política y de la economía y de la salud de todos y de la educación. ¿Sí? ¿O no será más bien que esas personas que buscan la salud, dizque para todos, el seguro de salud o las finanzas o la política, no será que ellos, dizque muy católicos, muchos de ellos, doctores, enfermeras, congresistas, bien cristianos, muy católicos, pero muy sinvergüenzas, que están crucificando a Cristo otra vez este año en la persona de esos estudiantes que vinieron inocentemente y aquí están para hacer grande esta nación? Pero no, ellos no, nadie se atreve a decir que ya son americanos, solamente que los senadores no les han querido dar la protección de la ley. Nadie levanta la voz, nadie le puede decir al presidente que es verdad de tantas cosas mentirosas. Esta sí es verdad, que todos los americanos son soñadores, pero también los soñadores somos americanos. ¿Cuándo alguien le puede poner en orden a un hombre como cualquiera? Porque sí es un hombre como tal, aunque tenga el poder en las manos, no lo tendrá por mucho tiempo. ¿Por cuánto tiempo, como católicos y cristianos, vamos a poner en peligro la salvación de nuestra alma? Si usted quiere defenderme y le pregunta a alguien por qué el Padre trae los asuntos de la política o de la economía o de la educación y de la salud a la iglesia, le responde: porque al sacerdote le interesa la salvación de nuestra alma. Porque a Dios le vamos a dar cuentas al estar muriendo, seas un senador, seas el presidente, seas dueño de una tienda, seas encargado de una cuadrilla. A la hora que te estás muriendo le vas a dar cuentas a tu Dios, que es juez y Señor, y te va a preguntar: ¿aprovechaste tu posición en tu escaño político, tu dinero, tu profesión como dentista, como maestra? ¿Aprovechaste eso para educar al ignorante, para sanar al enfermo, para darle bienvenida al inmigrante, al huérfano y a la viuda? Hiciste lo que estaba en tus manos, en tus palabras, para poner en acción ese reino que yo vine a predicar en Galilea. ¿O simplemente crees que porque venías a misa y rezabas muy bonito? Ah, mira. No, mi hermana y mi hermano, el evangelio del domingo tiene que ver con el lunes, el martes, miércoles y el resto de la semana, allí en tu trabajo, allí con tus hijos, allí con tu esposa. ¿Cuántos de ellos se sienten solos? Y tú, como el padre que eres o la madre, ¿sabes en qué momento se siente solo tu marido o se siente sola ella? Y no haces nada. Y te luces diciendo: ay, pues hay que se las arregle ella. Ahí le doy el dinero y que ella pague los biles. Y hermano, hermana, nosotros vamos a darle cuentas a Dios, y si nosotros no le respondemos ahora con estos pocos días que tenemos de vida, como dice el santo Job, nuestros días corren rápidos como la lanzadera. ¿Cómo se va una flecha? Rapidín. Así se van nuestros días. ¿Quién les dice a ustedes que yo viviré después del 2020? 2020. No es mentada, ¿ok? Así se dice 2020. 2020. O digamos el 2019. ¿Usted se ha puesto a pensar qué año le gustaría que sea el último de su vida? Como que no nos gusta pensar en eso, ¿verdad? ¿Cuál será el último mes? ¿Cuál la semana? ¿Qué día de la semana va a ser su último día? La hora, el último minuto, el último segundo, cuando sus ojos no se abran más, sus párpados, o alguien se los tenga que cerrar si la muerte fue repentina. O no respirarás más.
no palpitará más tu corazón, porque vamos a llegar a ese momento que no podemos encargarnos ahora de dar todo con alegría, con amor, con la pasión con la que este joven Jesús, que no vivió más de 40 años, quizás 33, quizás 36, y con esos pocos años de vida inundó de sabiduría y de amor, de poder y de gracia a la humanidad entera, especialmente aquellos que han sido bautizados en su nombre y marcados con la cruz, para que con su Espíritu Santo hagamos obras maravillosas, que para eso nacimos, para dar cosas bellas a los demás, como son la palabra, como son el canto, como es la música, como es la belleza, el arte. Pero cuando las personas se ponen a escuchar voces ajenas a las de Jesús, vamos a pedirle que Jesús calle sus endiablados, calle esas fuerzas satánicas que buscan distraer. Salió un reportaje en esta semana de una rezandera que quién sabe qué tantas limpias les hacían, desprestigiando inclusive eso. ¿Por qué? Porque hay limpias buenas, como no, y hay limpias malas. Hay limpias que no son limpias, son más bien enmugrarte más, pero a todo le llaman limpia. No, mis hermanas y hermanos, el San Juan Pablo II, cuando fue a Oaxaca, cuando estuvo en México varias veces, los indígenas con unas ramas y con incienso le prepararon esos regalos que le dieron, ese vestuario, esa mitra, y él lo permitió muy tranquilo. Porque en sí nuestras comunidades indígenas conocen los medios de la naturaleza que nos dan sanación. Lo lisito de un limón, lo lisito de un huevo por el calcio que tienen. En sí, los objetos que se usan para sanar a otros, las hierbas que Dios dio precisamente para que los órganos internos de cada organismo humano tengan toda la salud, sin necesidad de pagar tantos medicamentos. Pero el punto no es qué elementos usas, sino quién los usa y a quienes invocan y cómo buscan lucrar con ese don que les dio el Señor. Ese es el problema. Que muchas veces de las cosas buenas que Dios dé a la naturaleza, la gente las usa para causar miedo, pánico, para engañar. En esta casa de Dios a usted jamás se le dará algo que no sea la verdad, que no sea la bondad y que no sea la belleza. 3 características que prediqué el 2 de febrero cuando presentábamos al niño Jesús, cuando su padre y madre José y María lo trajeron al templo. Y esas 3 características deben ser las cualidades de toda persona abierta al Evangelio: la bondad, la belleza y la verdad. Hay gente muy buena, pero los demás a la persona noble y buena le dicen que es un estúpido, un tonto. Hay personas que no sabemos llenarnos del gusto y de la belleza como presencia de Dios en nuestra vida. Y a veces tenemos que reconocer que la belleza engaña, dura muy poquito, o a veces la belleza la manipulan para sacar dinero, cuando nosotros sabemos que todo lo ha hecho Dios bello, noble, bueno, pero también verdadero. No todo lo bueno es verdadero, no todo lo bello es verdadero, pero todo lo verdadero debe ser bello y bueno. Por eso las 3 cosas, la bondad, la belleza y la verdad, van de la mano, para que nosotros como discípulos de Jesús veamos cuánta bondad tiene el maestro de Galilea que se preocupa del enfermo, cuánta belleza hay en la forma como él habla y como él vive su relación con su Padre Dios, a solas orando. Yo no puedo ver más belleza en las personas que cuando veo un hombre con su bebé cargándolo de rodillas o con las manos en alto. Las mujeres normalmente ponen las manos así, los hombres con la cruz bien hecha. De esta manera me enseñó mi abuelito que deberíamos rezar. ¿Cuánta felicidad y paz traes tú como hombre si al acabar el día te pones de rodillas al lado de tu cama y extiendes las manos haciendo 2 cruces y le dices a Dios: voy a dar una probadita de la muerte, porque todos al dormir nos morimos por segundos, por si no sabías. Todos probamos la muerte noche tras noche. Gracias a la providencia divina, después que duramos ratitos sin respirar nada, luego otra vez. Si no, pues ahí nos quedábamos, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si no despiertas?
¿Por qué no ser humildes y decirle: Señor, aquí estoy esta noche, quién sabe despertaré mañana? Gracias te doy, Señor, porque me has dejado anochecer. Así te pido me dejes amanecer con el alma en el cuerpo, para saber y creer que hay Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. Claro, si haces la oración por la mañana, pues dirás: gracias, Señor, porque me dejaste amanecer. Te pido me dejes también anochecer. Constantemente dile a tu Dios, a tu Creador, que estás en sus manos así. Y Él será feliz, nuestro Dios y Señor, cuando vea que tú libremente le entregas tu inteligencia, tus sentimientos, capacidad de amar. Tu cuerpo lo disciplinas para el servicio de los demás. Siempre para hacer el bien, tus manos, tus pies, toda tu persona. Y tu alma, por supuesto.